50 millones de personas sufren de epilepsia en todo el mundo. Las medicinas pueden controlar los ataques, pero no funcionan en todos los casos. Ahora, hay un nuevo tratamiento que utiliza electricidad para estimular las partes afectadas del cerebro y que está siendo explorado por doctores en México. Una tormenta eléctrica se produce en la cabeza del pequeño Marco de 7 años. Su cuerpo se mueve, pero está inconsciente. Los violentos picos en la gráfica muestran que tiene un ataque de epilepsia. Él los tenía casi 24 horas al día. Lo estábamos viendo morir en vida, que eso es algo, yo creo que muy doloroso para cualquiera de los padres, porque si nuestro hijo se muere de repente, a lo mejor lo aceptas, pero ver que se está acabando, no lo puedes superar, no lo puedes aceptar. Marco padecía el síndrome de Lennox-Gastaut, una forma severa de epilepsia. Afecta a niños entre los 8 y 14 años y no puede ser controlada ni con grandes dosis de medicinas. Lógicamente sus funciones comenzaron a deteriorarse, dejó de hablar, dejó de escribir, dejó de caminar, dejó incluso de controlar esfínteres, dejó de comer solo. Hubo un deterioro muy grave. La mayoría de los tratamientos de epilepsia suprimen la actividad eléctrica en el cerebro durante un ataque. Pero en pacientes como Marco, este tratamiento no funciona. Este tipo de epilepsias no parecen tener un origen puntual en una parte del cerebro, o si lo tienen debe ser una parte muy profunda de donde se originan todas estas convulsiones. Y son particularmente resistentes a los medicamentos. El doctor Velasco es jefe de cirugía del Hospital General de Ciudad de México. Es pionero en un tratamiento para ciertas clases de epilepsia severa como la de Marco. Implanta 2 electrodos en el cerebro y los conecta a 2 marcapasos especiales que generan una corriente eléctrica suave. En lugar de suprimir los espasmos eléctricos en el cerebro, genera una corriente eléctrica para detener los mensajes del cerebro que desatan el cuadro epiléptico. Porque interferimos en la parte del cerebro que propaga las crisis convulsivas y ahí usamos una cantidad de corriente que inhibe la actividad de ese núcleo. Entonces, aunque llegue el bombardeo de las neuronas de otras partes para propagar una convulsión, esta corriente interfiere con la propagación y simplemente noquea o hace más resistente al paso de los impulsos epilépticos. Así como este paciente, Marco es observado durante un mes para ver con exactitud qué clase de estimulación eléctrica suprime sus ataques. Nosotros estimulamos al paciente y vemos cómo está reaccionando su cerebro a diferentes formas de estimulación. Por ejemplo, a mayor frecuencia, a menor frecuencia, amplitud mayor, amplitud menor. Esto nos permite conocer todas las respuestas que está teniendo el paciente, el tejido del paciente, el tejido cerebral, a las diferentes maniobras que nosotros hacemos. Cuando la corriente se ajusta, los marcapasos se implantan bajo la piel del estómago de Marco y se gradúan por computadora. Entonces, sus padres lo único que pueden hacer es esperar para ver si los ataques se detienen. 3 meses después se logró. Entonces le hablé a mi esposo y le dije, oye, ven, porque yo ya no le veo ninguna crisis, pero ya lleva así como 3 horas. Entonces, pues, por más que nos poníamos así a verle sus ojos y a verlo a él, y nada pasaba, decíamos, ay, ¿cómo fue posible que en un momento de otro se le quitaron? Y así fue que se le quitaron, ¿no? De un momento a otro. Etelvina Márquez García ha tenido epilepsia durante 18 años. Su primer ataque fue a los 6 años. Fíjense cómo son movimientos automáticos. Ella mueve las manos, su cara es de tristeza, incluso las comisuras bucales están hacia abajo. Ella está inconsciente, cómo se frota las manos, se comienza a desvestir. Esto es una crisis epiléptica. Los doctores piensan que su epilepsia fue causada por un parásito que se alojó en el cerebro y causó una lesión. Ella vive aterrada por los ataques. Así como de angustia o como de que algo, no sé, iba a pasar y como que me iba perdiendo en ese pensamiento hasta que perdía la conciencia, ¿no? Ya.
pero te digo, como me movía y eso, pues ya perdía la conciencia, ya no sabía qué pasaba. En el caso de Etelvina, el doctor Velasco implantó los electrodos para el diagnóstico. Ellos mostraron que los ataques provenían de una pequeña área en el lóbulo frontal que no es esencial para el funcionamiento del cerebro. En su caso, prefirió extirpar esa área. Entonces, cuando nosotros pudimos hacer las pruebas neuropsicológicas y vimos que no había afectación del lenguaje ni de la memoria, entonces hicimos lo que se llama una lobectomía temporal, básicamente afectando el hipocampo, que era donde vimos que empezaron las crisis. Se le retiró ese tejido y con eso quedó libre de crisis. Gracias a los electrodos, el área del cerebro que se extirpó fue tan pequeña que Etelvina no sufrió ninguna consecuencia. Pero le ha sido difícil recuperarse emocionalmente de los 18 años perdidos por la epilepsia. Fue difícil, al principio tuve una depresión muy fuerte, pero pues poco a poco ya empecé a rehacer mi vida y hacerme la idea de que ya podía ser más independiente y ya no tenía epilepsia, ¿no? Ahora disfruta de su nueva vida, está casada y tiene un empleo. Y desde que su epilepsia terminó, Marco está más activo que nunca. Perdió un año de su vida y de su desarrollo debido a la enfermedad y aún necesita estar bajo observación para asegurarse de que la corriente mantenga sus ataques bajo control, pero ya volvió a la escuela. Sus padres están felices y eternamente agradecidos con los doctores que lo salvaron. Yo la verdad los quiero muchísimo porque aparte de ser los doctores de mi hijo, son nuestros amigos, se pueden decir, y como segundos padres de Marco, yo los veo así, porque le volvieron a dar la vida. ¡Fuerte, fuerte! En Latinoamérica, en promedio 20 de cada 1000 personas sufre de epilepsia. A todas ellas puede llegar a beneficiar esta nueva técnica. Soy el doctor Ariel Ortiz Lagardere. Hasta la próxima.